Hermanos, buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para compartir el devocional de hoy. Vamos a entrar al capítulo 18 del libro de Números. Lleva por título deberes de los sacerdotes y de los levitas, ¿no? Entendiendo que los sacerdotes y los levitas eran personas que estaban dedicadas exclusivamente al servicio del Señor, ¿no? Y que ellos eran los encargados de cuidar el santuario. Ya, vamos a empezar. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el santuario, ¿no? Entonces, Dios aquí a los sacerdotes, a la familia de Aarón, porque era la tribu que Dios había escogido para su servicio exclusivo, les dice que solamente ellos serán los responsables de cualquier ofensa que se dé al santuario, ¿no? Porque ellos eran los encargados, los responsables de cuidar. Dice: trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. ¿No? O sea, la familia de él, que no era él ni sus hijos, podían ayudarle a hacer todos los deberes del templo, del santuario, pero ellos no debían tocar los objetos sagrados ni el altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. O sea, tanto ellos eran responsables de no haber tenido cuidado, como Aarón también de no haber previsto eso ni haber cuidado también no hacer que ellos no lo hagan, ¿no? Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrán ayudarte ninguna persona que no esté autorizada, ¿no? Entonces, aquí era muy estricta las instrucciones del Señor acerca de quiénes debían acercarse al altar, quiénes podían tocar o quiénes no. Recordemos que este es el tiempo antes de Jesucristo, ¿no? Nadie podía entrar, nadie podía tocar, solamente un sacerdote, que era aquel que intercedía, ¿no? Aquel que era enviado, aquel, mejor dicho, que representaba al pueblo y se acercaba al Señor para perdón de pecados, ¿no? En ese entonces era así. Ya, ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar, ¿no? O sea, él y sus hijos. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. O sea, Dios manifiesta que si ellos no tienen cuidado, pues la ira de Dios, ¿no? Se encenderá contra el pueblo. O sea, tenían que tener tanto cuidado que si no lo tenían, iban a pagar las consecuencias, ¿no? Esto nos permite ver qué tan delicado era el tema, ¿no? Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. O sea, en el lugar santo, en el lugar santísimo, los objetos sagrados y todo lo demás solamente estaban escogidos y solamente estaban destinados a Aarón y sus hijos, ¿no? Aquellos que Dios había escogido, no podía ser otro. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. ¿Ya? Entonces vemos aquí qué importante era para el Señor. Y como les decía en un inicio, todos estos rituales se llevaban a cabo, todo esto solamente por personas seleccionadas, hermanos. Pero hoy en día ya no es así, porque el Señor Jesús
al morir en la cruz nos ha permitido tener acceso directo a la presencia del Señor. Es decir, que si nosotros no oramos al Señor, lo buscamos de corazón, podemos entrar a su misma presencia, ¿no? Antes no se podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, pero hoy en día podemos entrar directamente a su presencia por medio de Jesucristo, si nosotros así lo buscamos, si nosotros así lo queremos, ¿no? Entonces antes solamente eran unas cuantas personas, además se tenían que hacer diferentes rituales y sacrificios. Hoy en día eso ya no es necesario porque el sacrificio principal ya se realizó, ¿no? Que fue la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Entonces ya no es necesario todo eso, no porque se haya invalidado la ley, sino porque se hace valer la ley de una manera diferente, ¿no? Que es un sacrificio que es para antes, durante, ahora, en el presente y para el futuro, ¿no? El sacrificio de Jesucristo que está por encima de todo ritual, de toda actividad, ¿no? Ahora aquí vamos a pasar al sustento para los sacerdotes y para los levitas, ¿no? Miren, en esta parte nos habla acerca de que cómo ellos debían sustentarse, porque eran personas dedicadas completamente al servicio del santuario de Dios, del tabernáculo, ¿no? Entonces eran personas que tenían que dedicarse exclusivamente de día y de noche y todo el tiempo se dedicaban al servicio del templo del Señor y también cuidaban, eran responsables, ¿no? Entonces aquí dice, el Señor le dio más instrucciones a Aarón, yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como porción perpetua, ¿no? A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y debe tratarla como sumamente santa, ¿no? También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presentan al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas, ¿no? Y así el Señor le indica todas las ofrendas y todo lo que les pertenece por ser personas que se dedicaban exclusivamente al servicio del Señor, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, primero porque el obrero es digno de su salario, ¿no es cierto? Todo aquel que trabaja merece ser recompensado económicamente y tener provisión, ¿no? Uno y otro que ellos no tenían heredad aquí en la tierra, hermanos. O sea, cuando cuando Dios repartió a todas las tribus territorio, y sabemos que ese territorio era para sembrar y para cosechar y de eso pues se alimentaban y vivían, ¿no? Era algo que Dios les había dado, que les producía, ¿no? Que producía alimentos para ellos, alimentos para sus animales, ¿no? Y todas esas posesiones les permitía tener productos, ¿no? Y de eso ellos sobrevivían. Pero en este caso dice a los sacerdotes y los levitas, Dios no les dio terreno, no les dio posesión, no les dio heredad, ¿no? Ellos no tenían, ¿no? De dónde poder consumir o de dónde poder sacar, ¿no? O tener productos. Además que ellos no se dedicaban a las labores agrícolas, ¿no? Entonces Dios por eso les otorga a ellos ese beneficio, ¿no? Y como no tenían heredad, entonces ellos podían coger de las ofrendas para poder suplir todas sus necesidades, ¿no? Que ellos tenían. Entonces, esto es lo que les quería compartir, hermanos, en esta mañana. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga en este día y que podamos continuar con mucho esmero, con mucha dedicación,
el hacer los devocionales, el poder compartir la palabra, ¿no? Cada día aprendemos un poquito más del Señor, de su palabra, y eso nos hace crecer, nos permite conocer al Señor mucho más y poder entender todo lo que Él hizo. Así que muchísimas gracias, hermanos, que este día sea un día bendecido.